Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hasta ahí vamos a dejar la escritura, ocupe su lugar. Muchas gracias, que el Señor ya tiene bendición por medio de su palabra. Y el tema que vamos a manejar en este día es simple. Se llama dominio propio. Debe usted saber que uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, aparte de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, también es dominio propio. De tal manera que el dominio propio tiene que ver con el poder sujetar nuestras reacciones. El dominio propio tiene que ver con poder conservar la calma en ciertas situaciones que a muchos otros los alteran, los enojan o los preocupan. Dominio propio no es otra cosa sino que la ayuda y el respaldo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Podemos mirar, ¿verdad?, cómo hay hombres y mujeres en Cristo que dicen creer en Dios, que dicen conocer a Dios, pero apenas llega el primer problema y se están comiendo las uñas. Apenas llega la primera noticia del médico y ya están desesperados pensando en que van a perder la vida. Dominio propio es algo que el ser cristiano es meritorio y necesario. No podemos ser cristianos sin dominio propio. Si un cristiano y una cristiana no tienen dominio propio, fácilmente será llevado de sus pasiones, de sus deseos o de los engaños del maligno. Y déjeme decirle que el maligno sabe muy bien qué botones apretarnos para lograr lo que él pretende. Si nos quiere hacer enojar, ya sabe qué botones apretar en mis sentimientos para que yo me enoje con alguien. Si me quiere desesperar, ya sabe también qué botones apretar para que yo me desespere. Él nos conoce tan bien, porque desde antes que usted y yo naciéramos, Él ya estaba aquí. Nos vio nacer, nos vio crecer, sabe nuestros gustos y sabe nuestras debilidades. Y eso solamente se puede superar con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, a manera no solo de gozo, de amor o de paz, sino también de dominio propio. Porque regresando al texto base que tomamos, dice claramente esta escritura: Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de poder, para poder orar, para poder ayunar, para poder estar en la casa de Dios, para poder hablar de Cristo. Nos dio un espíritu de poder, porque eso es lo que enseña también la Escritura. Iremos de poder en poder, veremos a Dios en Sión. Quiere decir que veremos a Dios, a Jesucristo, en su venida, en el arrebatamiento de su iglesia. Pero tenemos que utilizar el poder que Dios delega por medio de su Espíritu Santo, porque el que tiene el poder del Espíritu Santo puede orar, puede leer la palabra, puede venir a la iglesia, puede también hablar de Cristo y puede trabajar en la obra de Dios, porque tiene poder. Ese es el espíritu que Dios nos dio, un espíritu de poder. Pero también dice la palabra que nos dio un espíritu de poder y de amor. Y bueno, este espíritu también se puede identificar fácilmente cuando vemos en el comportamiento de algunos hombres o mujeres de Dios su exceso de amor o su falta de amor hacia el prójimo.
El Señor lo representó, ¿verdad?, en aquella parábola del buen samaritano. ¿Cómo es que a veces se puede ser religioso, muy religioso? Porque pasó un sacerdote y miró a su prójimo herido con necesidad y no le importó. Pasó un adorador, un levita, y miró al prójimo con problemas, con necesidad y no le importó. Pero el Señor habla a todos los hombres y mujeres de Dios que Él nos ha dado un espíritu de poder y de amor para tener misericordia de todos aquellos que no han encontrado o alcanzado salvación, porque el tiempo se está agotando. Y nos dio también un espíritu de amor para soportarnos y tolerarnos los unos a los otros, porque si no es por amor, los matrimonios no pudieran ser. Si no es por amor, los matrimonios no pudieran convivir. Y también si no es por amor, las iglesias no se pudieran congregar. Porque todos tenemos pensamientos diferentes, todos tenemos gustos diferentes, todos tenemos deseos diferentes, pero Dios con su gracia y con su poder, pero más con su amor, se las ingenia para que usted y yo, en nuestro gran montón de prioridades, prioricemos el amor. Porque dice la palabra, cesarán las profecías, cesarán las lenguas, pero el amor nunca dejará de ser. Dijo Jesucristo, en esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Diferente educación, pero se aman. Diferente cultura, pero se aman. Diferente posición económica, pero se aman. Porque de otra manera, como dijo el apóstol Pablo, no sea que os mordáis los unos a los otros y os consumáis. Porque cuando no está el amor de Dios en alguna congregación o en algún creyente, lo que hay es crítica, murmuración, comparaciones, competencias. Y eso no es lo que el Señor nos mandó a buscar en una congregación. El amor, dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué me importa a mí que el que viene ayer se puso una borrachera, pero hoy está aquí en la presencia de Dios? El amor de Dios me hace valorar que Dios puede hacer algo en esa persona para que sea soltado de los yugos y de las ataduras de la esclavitud del pecado, porque para el vivo es la esperanza, dice la palabra. Y el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El amor cubre multitud de pecados y puede ser uno o puede ser otra, pero Dios con su amor y el amor de Dios por medio de nosotros no nos hará poner atención en los errores de los demás. Nos hará amar a los demás al grado de ver en qué podemos colaborar para su plena recuperación y que pueda estar en plena comunión con nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dio un espíritu de poder para poder muchas cosas, pero también de amor para tolerar y perdonar muchas cosas. Pero lo más importante, que es el tema que hoy nos compete, es que también nos dio un espíritu que nos ayuda a poder tener dominio propio. Ayúdenme por favor a buscar lo que dice Proverbios 16, verso 32, por favor. Proverbios 16, verso 32. Mire cómo dice el Señor. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Está hablando de dominio propio.
Porque a nuestras vidas llegan muchas personas que ya saben cómo hacernos enojar, ¿verdad que sí? De hecho, de eso se valen muchas personas manipuladoras para hacernos enojar cada que quieren, porque ya saben qué es lo que nos enoja, ya saben qué es lo que nos molesta. Y cuando saben qué hacer para enojarnos, nosotros estamos siendo manipulados. Pero el dominio propio nos va a evitar caer en sus provocaciones. Porque dice la palabra, mejor es el que tarda en enojarse que el más fuerte. Mire que si alguien pretende hacerlo enojar a usted y usted no se enoja, le da en la cabeza al que lo venía a provocar. El que acaba enojándose es él. Él quería verlo enojado a usted. Usted no se enoja porque tiene dominio propio. El enojado viene a ser el que quería que usted se enojara. Se le resulta al contrario para esa persona. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Y también la palabra está diciendo, el que gobierna su espíritu es más poderoso que el que puede conquistar una ciudad. ¿Por qué? Porque el que gobierna su espíritu no puede ser gobernado por el enemigo de nuestras almas. Porque el enemigo de nuestras almas, hoy en día, debiendo de estar a alguien aquí que no tiene problemas de salud para honrar y para glorificar a Dios, el enemigo de nuestras almas les sugirió o le provocó un problema o le sugirió otra actividad que no fuera estar en la presencia de Dios. Y dijo, creo que tiene razón, estoy bien cansado. Bueno, pues si toda la semana no vienes y el único día que puedes venir no vienes porque no quieres, no porque no puedas, ¿alguien te manipuló? Y dice la palabra, el que tiene un espíritu que lo puede gobernar y no otro lo gobierna a él, es mejor que si alguien conquistara una ciudad, porque estás conquistando tu salvación. De manera que tener dominio propio es algo tan importante que el enemigo sabe que si logra hacernos cambiar de opinión, una vez que ya determinamos algo para servir a Dios, para crecer en Dios o para buscar a Dios, el enemigo va a luchar por medio de nuestras emociones, por medio de nuestros sentimientos, por medio de un coraje o de cualquier asunto, a veces hasta los más irrisorios, son utilizados por el enemigo porque no tenemos dominio propio. En alguna ocasión, yo recuerdo, ¿verdad? Que alguien preguntándole, hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Hermano, es que me salieron horas extras. Ah, felicidades, hermano. Qué bueno que está ganando más dinero. Entonces quiere decir que usted va a apoyar más la obra de Dios. No, mano, yo estoy trabajando porque quiero comprarme un carro nuevo. Oh, qué bueno. Tal vez sus propósitos sean legítimos, pero está dejando de buscar a Dios, de servir a Dios por tener un mejor carro. Yo me pregunto si allá en la eternidad vamos a andar en carro. ¿Alguien sabe para comprarme uno bueno? ¿Verdad? Para cambiar el que tengo y comprarme uno mejorcito. No vaya a ser, ¿verdad? Que por allá haya menos tráfico. Pero cuando el enemigo sabe cambiar nuestras prioridades por medio de nuestros sentimientos, por medio de la voluntad, entonces somos fáciles de gobernar, somos fáciles de convencer. Y cualquier asunto nos va a apartar de buscar a Dios y de servir a Dios. Podemos hacer ejercicio extra, podemos trabajar horas extra, pero no podemos orar horas extras, ni podemos leer tiempo extra, ni podemos servir a Dios tiempo extra. Qué curioso, ¿verdad? Trabajar extra si puedo, pero buscar las cosas de Dios de una manera extra. Me puedo exagerar en hacer ejercicio, pero no me puedo exagerar de orar.
Conozco gente que apenas comienza a orar, mis hermanos, es que la verdad es que no me salen palabras, no sé ni qué decir a las 2, 3 palabras, ya no sé qué decir. Señor, bendice a Pedro, bendice a Juana, ay, le seguimos mañana. Se acabó su oración. Pero horas extras sí puede hacer muchas, 18, 20 horas extras. El apóstol Pablo dijo algo muy importante. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quien se ocupa de otras cosas antes que en su salvación, alguien lo está gobernando y no es el Espíritu Santo. Aquí es tan importante esto, hermano, que el diablo le va a hacer que usted se distraiga, que usted se duerma, que usted se aburra, porque le va a manejar sus sentimientos. Y no quiere que preste atención, porque la palabra dice, 1 Samuel 22:15, mejor es el prestar atención que los muchos sacrificios. Y el diablo sabe que si le hace perder la atención, usted no va a entender nada de lo que Dios le quería hablar. Y la prioridad aquí el día de hoy es dominio propio, fruto del Espíritu y que nos ayuda para no ser manipulado y nos lleve rumbo a la condenación, porque entonces estaremos cayendo en lo que dice la palabra y se lo voy a mostrar, ¿verdad? Porque hay gente que ha entendido de los asuntos de la medicina, del cerebro, y ha clasificado que nuestros pensamientos, nuestra mentalidad es de una manera racional, de otra manera primal, y la ha clasificado en 3 cuestiones. Yo solamente voy a tomar 2, las que maneja el hombre y las que maneja el enemigo. En la manera primal de pensar del ser humano es básico. Mis necesidades, las que se activan, los sentidos de supervivencia. Primero lo que yo necesito para vivir y después lo demás. Lo clásico que puede decir una persona, mejor es primero comer que ser cristiano. Yo no sé quién se inventó esa, pero no está correcta. Es primero ser cristiano para poder comer. Porque dice la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El sentido, el pensamiento primal nos lleva a cubrir las necesidades básicas, lo más urgente, lo más necesario. Allí nos movemos la mayoría de los seres humanos. Hasta que Dios viene, trabaja con nosotros, nos convence, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, es estar convencidos. Cuando estamos convencidos, comenzamos a tener fe y comenzamos a hacer cosas que la gente no entiende, pero lo hacemos por fe. No lo vemos, pero sabemos que un día llegará. Eso la gente común, racional, no lo va a entender. Eso es fe. Pero lo que sí entiende la persona racional es lo que ya ha comprobado por su propia experiencia. Y aquí es donde yo voy a apelar a sus testimonios. ¿Cuántos testimonios ha escuchado usted que han pasado aquí al frente a dar gracias porque Dios sanó cáncer? Porque Dios transformó maridos, hijos, esposas, porque Dios tocó a alguien que era rebelde, necio, porque Dios tal vez libró a alguien de la muerte porque ya lo tenían amenazado. ¿Cuántos testimonios habrá escuchado usted y usted ha experimentado? ¿Habrá muchos aquí? Yo digo que sí, porque servicio tras servicio he visto que pasan a agradecer y a dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Nuestra mente racional se convence y dice, eso es lo que yo necesito, pero a la misma vez, si no somos convencidos por eso, eso es lo que se trataba por la mañana, nuestra mente primal sigue funcionando a todo lo que da. Escuchamos el testimonio, escuchamos la acción de gracias y nuestra mente primal dice, eso es casualidad, eso no le pasa a todos. Y comienza a estar ideando, a seguir pensando. ¿Por qué? Porque sí, tenemos conocimiento, tal vez tenemos alguna carrera profesional, hemos estudiado, tenemos un oficio, sí, lo hemos logrado, pero eso no deja de ser lo que dice la palabra que es.
Vamos a ver lo que dice el libro del apóstol Santiago, por favor, capítulo 3, verso 15. El dominio propio tiene mucho que ver con nuestros pensamientos y cómo los encauzamos, para bien o para mal. Porque podemos conocer mucho, pero no logramos obedecer tanto. Santiago capítulo 3, verso 15. La mente primaria que solo se preocupa por sus necesidades, trabajar, comer, descansar, dormir, salud, esa mente primaria que traemos como equipaje desde que nacimos, solo puede lograr esto. Una sabiduría que no viene de lo alto, sino es una sabiduría que es terrenal, es animal y en un descuido hasta diabólica. Porque cuando no conocemos a Dios, nos convertimos en enemigos del Evangelio, porque opinamos de lo que no conocemos, porque opinamos de lo que no entendemos, hasta que Dios nos hace entender y trabaja con nuestro raciocinio, es que puede venir después la fe. Pero mientras estamos con nuestra sabiduría humana, siendo profesor, siendo abogado, siendo lo que usted guste y quiera, no pasa de ser sabiduría terrenal. Se va a quedar aquí. Somos del género, nosotros, animal. En una ocasión recuerdo que alguien por aquí, hablando yo de esto, se molestó y dijo, yo no soy animal. No estoy diciendo que usted es animal. Estoy diciendo que pertenecemos al reino animal, porque no soy mineral, ni soy vegetal. ¿Verdad que sí? Pertenecemos al reino animal. Fuimos creados con las mismas cualidades de procreación y de sustentación que los animales. Un poco variantes, pero no muy diferentes. Pero aquí lo terrenal se queda. Y si no tenemos a Dios de por medio guiándonos a que esta sabiduría sea encauzada para bien, porque a algunos el título les estorba para aceptar a Cristo. Está bien, conocen de leyes, conocen de ciencia, son científicos, está bien, los felicito, pero necesitan a Cristo para su eternidad. Y esta sabiduría primal no sirve para llegar a la salvación, solo para tener una profesión aquí en la tierra, pero necesitamos una sabiduría de lo alto, que viene solamente de Dios. Dice la palabra, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo regalo que Dios nos brinda no es porque somos capaces, ni es porque tenemos poder alguno, es por su pura misericordia. Si algo entendemos, si algo podemos, es por Él y es para Él, porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. De modo que, ¿en qué se ha de gloriar el hombre, dice la palabra? Sino en conocerme y en entenderme. Cuando conocemos a Dios y entendemos a Dios, ahora sí, el hombre tiene una gloria, pero no es de él. Ahora esa gloria es reflejada por medio del que sí es glorioso y poderoso. Pero eso nos beneficia a nosotros. Esa sabiduría nos puede dar a usted y a mí dominio propio para que nada ni nadie nos pueda manipular. Porque muchas situaciones en la vida manipulan a los seres humanos. Y lo que quiere el enemigo es sacarte de lo que sabes para que te portes como si no lo sabes. ¿Sí me expliqué? El enemigo lo que quiere es sacarte de lo que sabes para que hagas como que no sabes. Y así ofender a Dios. De manera que nuestro trabajo es, por medio del dominio propio, soportar y no permitir
ser manipulados, ni nuestros pensamientos, ni nuestras acciones, ni nuestras reacciones, ni nuestros deseos. El enemigo se tiene que quedar con las ganas de que hagamos lo que él quiere, por lo que sabemos. Y te puedo poner ejemplos. El más grande, Jesucristo. Vamos a ver Mateo 4, por favor. Mateo 4 del 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, el mismo Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese Espíritu dice que lo llevó al desierto. Esto no es como algunos dicen, el diablo lo llevó al desierto. No, el diablo no puede nada con nuestro Dios. Fue el Espíritu Santo el que llevó a ser expuesto a la tentación para demostrarle al enemigo que con el autor de la palabra no se puede. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y vea al siguiente, por favor. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, lo lógico, tuvo hambre. Y como humano, no como Dios, ni ser divino, teniendo hambre, manipulando quería el enemigo sus necesidades, y le dice lo siguiente, en el 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, hombre, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tienes hambre, no? Sí. Pues manda pues. Come, gózate alegremente. ¿No dice eso la palabra, que es bien del hombre que coma y beba? Quería manipular el enemigo la necesidad que Jesús tenía, y la respuesta de Jesús es la siguiente: yo sé muy bien lo que sé y no me vas a manipular. Y él respondió y dijo, escrito está. ¿Cómo dijo? Escrito está, y yo lo conozco. No voy a hacer lo que tú quieras, sino lo que está escrito. Porque ese es el problema de muchos de nosotros. Hacemos lo que necesitamos en el momento. Algunos necesitan mentir, mienten. Algunos necesitan tomar lo que no es suyo, lo toman. Algunos necesitan enojarse, se enojan. Y eso es manipulación. ¿De quién? Del enemigo de nuestras almas. Porque sabe exactamente cómo provocarnos. Lo intentó hacer con Jesús y se llevó un chasco. Jesús es la mayor y la más grande muestra que usted y yo tenemos de dominio propio. En el huerto de Getsemaní dijo estas palabras que usted conoce muy bien. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué dominio tenía sobre él mismo? Dominio que necesitamos tener nosotros, ¿verdad? Para cuando se nos llegan las pruebas y las adversidades. Señor, tú sabes el problema. Luego se los pago. Voy a agarrarlo, luego se lo pago, Señor. Y transgredimos el mandamiento, no robarás. No lo digo por usted, lo digo por el que el enemigo puede provocar y puede caer en el error de hacerle caso. Pero él se vale de nuestros sentimientos, de nuestras reacciones, para que se nos olvide lo que está escrito. Por eso es la urgencia nuestra aquí en esta congregación de estar grabándonos la palabra de Dios, para que cuando el enemigo venga y nos tiente, nos pruebe o nos provoque, le respondamos, escrito está. Claro que no lo vamos a ver, pero van a venir como deseos. Van a venir como tentaciones o provocaciones,
y nosotros vamos a tener que frenarnos, dominándonos a nosotros mismos con la palabra que ya está escrita. Si nos enojamos, dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si nos enojamos, que no pase de un día con ese coraje, porque si lo sigue conservando, usted se va a enfermar. Y las enfermedades del alma son difíciles de sanar si no queremos. El enemigo pretende manipularnos, pero Jesús siempre nos ha puesto los mejores de los ejemplos. Mire, le voy a poner otro ejemplo de Jesús. Vamos a ver en lo que dice Mateo 8:23. Mateo 8:23. Vamos a leer del 23 en adelante. ¿Lo tiene? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero vea, pero él dormía, no reaccionó a la tempestad. Los discípulos estaban que no sabían qué hacer. Y uno de ellos le habló imprudentemente a él y le dijo, ¿no tienes cuidado que perecemos? Insolentemente le habló, pero el Señor tenía tan alto su dominio propio que no se preocupó. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Y alguien dirá, pero es que Él es Dios y yo no. Sí, pero usted y yo tenemos muchísimas promesas de parte de Él si las creemos y obedecemos las cláusulas para que se apliquen en nuestra vida. Porque toda promesa, déjeme decirle, tiene una cláusula. No crea que somos tan buenas gentes que Dios nos regaló muchas promesas. No, 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 no. Cada una de ellas tiene su cláusula para que se pueda cumplir. Por ejemplo, el que pide, ¿qué hay que hacer? Pedir. Si no pido, no recibo. El que busca, si no busco, no encuentro. Al que toca, si no toco, ¿quién me va a abrir? ¿Se da cuenta que nos toca hacer una parte importante en las promesas de Dios? Pero la gente cree que como Dios sabe que tiene necesidad, Señor, dice tu palabra, tú sabes de qué cosa tenemos necesidad antes que te la pidamos. Sí, lo mismo sabía el ciego. Y cuando llegó delante de Jesús, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Hombre, ¿no estás viendo? Pues que vea. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus prioridades? En esa sola pregunta iban muchas incluidas. Y cuando Dios sabe que usted tiene necesidad y que yo tengo necesidad, hay una cláusula. Clama a mí. Pero a veces le pasan el papelito a usted, ¿verdad? Ore por mi familia. Y yo no oro. Eso no fue lo que el Dios de la gloria estableció en su palabra. Hay cláusulas que se tienen que cumplir para que Dios responda y la gente las ha tergiversado o las ha ignorado o no las conoce porque no las lee. Pero todas esas cláusulas para que se cumplan cada promesa se tienen que cumplir porque a Dios no lo mueve la lástima. Hasta un canto lo dice. A Dios no lo mueve la necesidad de las personas. A Dios lo mueve la fe de las personas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para que no haya problemas, ¿verdad? Hay que tener dominio propio. Porque se ocupa más dominio propio para aceptar que Dios no me conteste que para cuando le pido y Él me contesta. Porque mucha gente se va de Dios porque Dios no le contestó.
Y como niños enojados se van. No me lo diste, no me lo entregaste, te lo pedí y no me lo diste. Y como no entienden a Dios, que lo que Dios está pretendiendo es darle algo mejor todavía, porque Él nos va a dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice su palabra. Como no entendemos, pedimos, no nos lo dan, nos enojamos y nos vamos. Y quien pierde soy yo. Pero a causa de que yo pierdo, juzgo a Dios. Y ese es el problema, por no tener dominio propio. Porque el dominio propio se necesita más para cuando Dios no me responde. Saber y entender que si no me respondió es porque Él está programando y planeando algo mejor. Y déjeme decirle algo, que tan buen dominio propio tenía Jesús, que Él sabía que Judas lo estaba robando y dejó que Judas se estrellara. No lo quitó de tesorero. Dejó que Judas se estrellara. Aun cuando estaban en lo que se le conoce como la última cena, Judas todavía metía su pan en el plato de él para remojarlo. Tenía todavía ese atrevimiento y Jesús lo permitía. El ladrón, el que sabía que lo iba a traicionar, todavía tenía privilegios. Jesús sabía que lo iba a traicionar. ¿Y qué cree? Cuando se trató de lavar los pies, también se los lavó a él. Y era un traidor. ¿Qué tan grande era el dominio propio de Jesús? Que sabía lo que dice la palabra: tus pecados te alcanzarán. A veces ese dominio propio se necesita para cuando nosotros vemos malos testimonios de personas que no temen a Dios ni quieren a Dios y nos enojamos y nos molestamos. Dominio propio. Se van a estrellar. Lo que podemos hacer es rogar por ellos. Jesús sabía que Judas, tarde o temprano, se iba a ser alcanzado por su pecado. Y no lo quitó de tesorero, ni lo quitó de su gracia, y sí le lavó los pies cuando era necesario. ¡Qué dominio propio de Jesús! También, hermano, Jesús nos da la forma de poder obedecer el camino que nos lleva al dominio propio. Vamos a ver lo que dice Mateo 11:29, por favor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan del pastor. Ahí es otra versión, ¿ya? No, no está diciendo lo que nuestros ojos ven. Muchos aprenden de los seres humanos, pero la palabra advierte claramente: maldito el hombre que confía en el hombre. Hay muchos que han idolatrado a sus pastores indebidamente. Eso está prohibido por Dios. Usted tiene que amar la palabra, predique su pastor o no predique. Usted tiene que obedecer a Dios, esté su pastor o no esté. El compromiso es con Dios. Puestos los ojos en Jesús, dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Y Jesús es nuestro ejemplo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy manso. No me enojo. Por más que quieran provocarme, no me enojo con ustedes. Por mucho que me ofenden, no me enojo. Mi amor es más grande que mi enojo. Yo gobierno mi amor, yo gobierno mi enojo. Nadie me lo manipula, ni sus errores, ni sus pecados. Y dice: yo soy humilde de corazón. Este es el mejor camino para llegar al dominio propio. Ser mansos,
y ser humildes, porque hasta entonces podremos descansar nuestra alma. ¿Por qué descansa nuestra alma? Porque sabe que va por el camino correcto. No nos llenamos de orgullo porque somos don Señor o porque tenemos gran cantidad en el banco. No. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final pierde su alma? Dice la palabra. Lo que nos sirve es la palabra que activamos y que obedecemos para que nuestra vida sea bendecida. Porque los dineros del mundo, dice el Señor, hagan tesoros en el cielo, porque los dineros del mundo se los mina la polilla o el orín lo corrompe. Pero en el reino de los cielos, ni el orín corrompe ni la polilla mina. Es mejor la sabiduría celestial que viene por medio del dominio propio que lo que puedan lograr aquí en la tierra. Aprendan de mí, soy manso, soy humilde y su alma va a descansar. Cuando alguien puede descansar es cuando tiene la certeza de que cumple lo que dice la palabra. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De manera que esto trae paz. El Espíritu Santo por medio de su palabra se manifiesta, usted la recibe, la valora, la medita y dice, caray, creo que tiene razón lo que está diciendo, lo que se está hablando, voy a tener que cambiar esto, voy a tener que cambiar aquello. Y dice el Espíritu Santo, sí, este es mi hijo, va a cambiar. Pero de lo contrario llega la palabra, quien la recibe se enoja, comienza a sentirse mal y a decir, ¿a poco muy perfecto? ¿Y a poco usted no se equivoca? ¿Usted no hace? ¿Y sus hijos qué? Y comienza la palabra a provocar problemas en los sentimientos de la persona. El enemigo nos manipuló. El dominio propio nos ayuda para no ser manipulado y que Dios dé testimonio de que seguimos siendo hijos de Dios. Porque hoy en día, el dominio propio es tan importante para conservar la identidad, hermano. ¿Cómo es esto? Se lo explico. Hoy en día es bien común que las personas que son hombres digan que son mujeres. ¿Cierto o falso? Hoy en día es bien común que las personas que son mujeres digan que son hombres. Han perdido la identidad. Pero todavía más terrible, las personas que son humanas dicen que son animales. Qué tragedia para la raza humana haber perdido la identidad porque alguien les influyó, les manipuló sus sentimientos, sus pensamientos y ahora dicen que son animales. Qué tragedia está viviendo la humanidad. Pero el dominio propio es necesario para entender quiénes somos. Hijos e hijas de Dios. Y la salvación no es negociable. Solo se obtiene de una manera, porque hoy en día ya encontramos Biblias con términos lésbico gay, pastores ordenados por algún ministerio, no sé cuál, que ofician servicios, dicen ellos, para Dios, y su pastor o su pastora o es lesbiana o es gay. Y el dominio propio es necesario hasta para no manchar el orden sagrado de la salvación y de la palabra de Dios, porque la palabra es la palabra y no es negociable. Por eso es que la palabra nos garantiza y nos confronta si vamos o nos desviamos del camino que lleva a la salvación. Por eso dice el Señor en medio de su apóstol, vienen días en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias.
¿Cómo van a ser los maestros? Conforme a sus deseos. Quien tiene esas tendencias se va a buscar esas iglesias. Quien tiene esas tendencias se va a buscar esas Biblias, porque también ya las imprimieron, y va a decir, esto es lo bonito, sí, lo del pecado. Pero ese no es el camino que lleva a la salvación. Dominio propio es tan necesario hasta para conservar la identidad, hermano. Ese fue el problema que tuvo Moisés. Moisés le dijo el Señor para liberar al pueblo en medio del desierto, háblale a la roca. La primera orden que recibió fue, golpea con tu vara la roca. En la primera ocasión que el pueblo tuvo sed. Y salió agua de la roca. La segunda ocasión, el Señor no le dijo que golpeara la roca, le dijo, háblale a la roca. Moisés estaba tan enojado que no prestó atención en lo que Dios le dijo. El enemigo le manipuló los sentimientos. Estaba tan enojado que no puso atención en lo que Dios le dijo y golpea la roca, pero con furia y 2 veces, dice la palabra. Resultado, lo descalificaron y ya no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no puso atención. El enemigo le manipuló los sentimientos, le ganó la batalla y Dios lo descalificó. Y eso es peligroso para nosotros como cristianos, porque al hermano de Moisés le pasó lo mismo. A Aarón, como sacerdote de Dios, responsable de la adoración y del culto a Dios, al Dios verdadero, Moisés se sube a hablar con Dios, a recibir instrucciones, se queda Aarón y toda la gente se comienza a desesperar, a inquietar, ya se tardó, ya se murió y a lo mejor no regresa, y no, ¿y cómo le vamos a hacer? Haznos dioses, Aarón. Aarón tendría que haber dicho, no hago nada. Vamos a esperar y regresará con la respuesta, y si no, Dios nos lo hará saber. Pero Aarón dijo, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Oigan, ¿les parece si les hago un torito? Sí, ya no es un toro. Sí, un toro, está bien, un toro, sí. Un toro, muchachos, sí, un toro. Tráiganse el oro, pues, vénganse, vamos a hacer un toro. Un becerro de oro vamos a hacer. Y se dejó manipular. Resultado, quitado del sacerdocio eterno, porque nuestro Señor en su sacerdocio eterno escogió el orden de Melquisedec, porque el sacerdocio humano está deficiente. Y aunque usted y yo tenemos esa hermosa promesa de ser reyes y sacerdotes, somos deficientes. Necesitamos mucho dominio propio para que no nos pueda manipular el enemigo. ¿Y qué me dice de Pedro? Pedro estaba con nuestro Señor. Estaba en las clases en primer lugar. Era uno de los discípulos más avanzados porque cuando lo vio caminar sobre las aguas, le dijo, yo también puedo, Señor, ¿puedo? Ven, le dijo el Señor, ven. Y ahí va caminando, pero reprobó, se hundió. Pero era bien aventado. Era tan aventado que cuando el Señor iba a ser apresado, chan, se sacó su espada. Pero Pedro, aquí la tenía guardada por si acaso, ¿verdad? Porque se sentía tan inseguro al lado de Jesús que si algo sucedía, él sacaba su espada, ¿no? Y sucedió. Llegan, toman preso a Jesús, saca su espada, le corta la oreja al soldado y Jesús lo regaña. Pedro, guarda tu espada, porque es menester que el que a hierro mata, a hierro muera. No pagarás mal por mal. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Y le dice estas palabras tan serenas que
yo creo que puso helado a Pedro. ¿No sabes tú que no estoy indefenso? Si yo quisiera, clamo a mi Padre y me envía más de 12 legiones de ángeles. No estoy indefenso. Lo que pasa es que tengo dominio propio. Esto tenía que ser y se va a cumplir. Pedro no lo entendió y se puso bravo. Lo mismo le sucede a los cristianos cuando no entienden a Dios. Se ponen bravos. Sí, sí, muy perfectos. Sí, sí, ellos como tienen todo el tiempo. Yo tengo que trabajar. No entendemos a Dios. Porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. No es el predicador en turno, no es el enseñador. Es la palabra de Dios la que nos gobierna, la que nos sujeta. Y quien tiene dominio propio no va a dejar que el enemigo le manipule sus sentimientos para enojarse, para desobedecer, ignorar y hacer a un lado la palabra. Dominio propio es tan importante que alguien se preguntará, ¿y cómo lo obtengo? Bueno, esa es buena pregunta, qué bueno que lo preguntó. ¿Cómo se obtiene el dominio propio? Lo principal es comunión con Dios. Comunión con Dios, no hay otra. ¿Por qué comunión con Dios? ¿Quién estaba recostado en el pecho de Jesús? ¿Juan o Pedro? ¿Quién se parecía más a Jesús en el amor? ¿Juan o Pedro? Si usted revisa el Evangelio de Juan y las cartas primera, segunda y tercera del apóstol Juan, se le conoce como el apóstol del amor. ¿Por qué? Por su cercanía con Dios, que es Jesús. Porque Dios es amor. Por fuerza, quien está cerca de Dios, se le transmite lo de Dios. Y comienza a tener dominio propio a tal grado que aún, como dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, el penúltimo verso, no sigáis a los muchos para hacer el mal. Aun cuando muchos lo hagan, aun cuando muchos lo aprueben, si Dios dice no, es no. Y la gente se va a sorprender, porque se estará marcando la diferencia. Pero la cercanía con el Señor es lo que va a permitir que seamos transformados a su semejanza. No hay de otra. Si queremos dominio propio, el inicio es comunión, cercanía con Dios. Así vendrá el dominio propio. Y ya por último, ¿qué más debo hacer para obtener dominio propio? Otra área muy importante para obtener dominio propio es abstinencia. ¿Qué es esto?, dirá usted. Es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo en su palabra. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esta es una lucha de todos los días. Negarnos a nosotros mismos y soportar lo que tengamos que soportar por creer en Jesucristo. Pero negarnos a nosotros mismos está haciendo calor, se me antoja una fría para refrescarme y que yo mismo diga, Chuy, tienes un compromiso con Dios, no lo debes de hacer, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Escrito está, es lo mismo que Jesús hizo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo los placeres, los deseos y los gustos de su carne y obedezca más la palabra de Dios. Y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Dominio propio. A tal grado de entender
que el pastor no es nuestro supervisor. Mucha gente se cuida del pastor. Error. De quien se tiene que cuidar es de Dios. Yo no soy su supervisor. Yo ruego por sus almas. Yo trabajo para edificar sus almas, pero no soy su supervisor. No se ande escondiendo del pastor. Niéguese a sí mismo sus deseos de la carne y calificamos para con Dios. Porque entonces, cuando lo logremos, entenderemos que ya tenemos dominio propio. Póngase de pie, por favor.